Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Aquí termina la primera parte de esta historia, espera la segunda parte. Cariño, dame mi teléfono, dijo. Hans notó el tono cariñoso y sintió un inmenso alivio. Se dio cuenta de que todo estaría bien entre ellos. Marcó el número de su marido. Cuando Nick respondió, empezó sin preámbulos: maldito idiota, arde en el infierno. Nick, que esperaba su llamada, estaba dispuesto a culpar a Margie y fingir que había sido algo aislado. No tenía ninguna posibilidad. Cállate y escucha. No vuelvas a casa. Hans está aquí y creo que te destrozará si apareces. ¿Y yo? No vuelvas nunca más. Vete a dormir con esa, mi ex hermana, o debajo de un puente, o en una caja. No me importa. Hans se quedará aquí esta noche y yo probaré con un instrumento de verdad, no uno de juguete como el tuyo. Ambos necesitamos consuelo y tengo toda la intención de consolar a Hans en mi cama. El rostro de Hans se puso rojo cuando escuchó las palabras de Dorene a Nick, pero ella no había terminado. Con la ayuda de Hans, recogeré tus cosas y las arrojaré al callejón mañana por la tarde. Luego, lo ayudaré a llegar a la estación porque, créeme, no podrá caminar bien cuando termine con él. Dorene se rió a carcajadas, ignorando las súplicas desesperadas de Nick. De ninguna manera, susurró. Considérate divorciada. Mi hermana es una completa idiota, pensó. La ira comenzó a regresar, un sentimiento que no quería permitirse. Para distraerse, recordó la noche anterior. Nick y Hans eran más o menos iguales en cuanto a la intimidad, pero ahí terminaba la comparación. En primer lugar, Hans estaba mucho mejor dotado por naturaleza que su casi ex marido. Más allá de eso, la intimidad con Nick siempre había parecido mecánica, como un encuentro casual destinado únicamente a aliviar la tensión. Con Hans, sin embargo, después de que él superara su timidez inicial, su conexión fue apasionada y amorosa. También había marcadas diferencias físicas. Nick era un oficinista que prestaba poca atención a su estado físico. Una sesión de entrenamiento y un partido de fútbol a la semana, seguidos de levantamiento de pesas en forma de cervezas con amigos, era todo lo que hacía. Hans, por otro lado, era todo lo contrario. Su trabajo como ingeniero de mantenimiento altamente calificado, combinado con un enfoque práctico del trabajo, le daba un cuerpo fuerte y capaz. Aunque tenía un poco de sobrepeso, era mucho más activo físicamente y se mantenía en mucho mejor forma que Nick, o el amante de su hermana. Dorene sonrió, saboreando el agradable dolor en su cuerpo, una sensación que había extrañado durante mucho tiempo. Sabía que cuando Hans despertara, pronto se separarían y las posibilidades de repetir la intimidad de la noche anterior eran escasas. Aún así, pensó con satisfacción, qué intimidad vengativa. Me dio una noche para recordar, un recuerdo que me consolaría durante los difíciles meses que se avecinaban. Lo extrañaré. Después del desayuno, mantuvieron una conversación sincera sobre su futuro. Hans le dijo que cambiaría de proveedor para asegurarse de poder seguir en contacto con ella, siempre y cuando ella prometiera no revelar su paradero ni su estado a su familia. Por ahora, no quería tener nada que ver con ellos, sin importar lo dolorosa que fuera la decisión. Se abrazaron una última vez en el sofá, reflexionando sobre lo que había sucedido la noche anterior. Ambos sintieron una punzada de culpa, estaban casados, pero no el uno con el otro. Sin embargo, también sintieron alegría. Finalmente se habían rendido al amor que habían albergado el uno por el otro, y eso hizo que su noche juntos fuera maravillosa. Se aseguraron mutuamente que seguiría siendo un incidente aislado, ya que cualquier repetición podría dañar su preciada amistad, algo que ninguno de los dos quería arriesgar. Alrededor del mediodía, se separaron en la estación. Hans caminó hacia el tren sin mirar atrás. Ninguno de los dos sabía que los ojos del otro estaban húmedos de lágrimas, ambos lamentaban en silencio el fin de sus antiguas vidas tal como las conocían. 2 años después, Hans recorrió las instalaciones de Sid Metal para inspeccionar los trabajos que debían realizarse.
La dueña del camping, Frau Eberstein, le había informado de que había contratado a 2 jóvenes holandeses para que le ayudaran durante la temporada alta de vacaciones de verano. Hans apreció la idea. El año pasado había sido agotador, ya que había trabajado muchas horas para poder hacer frente a la carga de trabajo diaria. Cuando la afluencia disminuyó, dedicó el resto de la temporada a solucionar los problemas de mantenimiento pendientes. La señora Eberstein, viuda desde hace 5 años, se había encargado sola del camping desde la muerte de su marido, que había sido aplastado por una viga de acero mientras instalaba la estructura del baño, ya que no se había puesto casco a causa del calor. Hans, un hombre reservado y meticuloso, se había ganado el respeto de la señora con su trabajo de alta calidad y su puntualidad, incluso cuando el mal tiempo o imprevistos ocasionales lo retrasaban. Con el paso del tiempo, Hans empezó a abrirse a ella y a contarle su historia. Frau Eberstein se quedó conmocionada y conmovida hasta las lágrimas cuando se enteró de su dolor. Su propio marido la había engañado con una invitada en el camping y estaban en proceso de divorcio cuando ocurrió el fatal accidente. Ella comprendió perfectamente el dolor de Hans. Kevin y Rita se acercaban al sitio de Sid Meadow con frío, cansancio y humedad. El tramo final de su viaje fue brutal, el camino era cuesta arriba y el clima era implacable, con fuertes lluvias y vientos en contra. Andar en bicicleta en esas condiciones había sido aterrador. Cuando finalmente llegaron tambaleándose a la zona de recepción, Hilda se levantó de un salto y exclamó, «Oh, mis pobres hijos. Pasen». Después de las presentaciones, ambos se sentaron cómodamente, esperando el chocolate caliente prometido. Un hombre entró con una bandeja con 2 tazas humeantes y un pastel alemán. Tanto Kevin como Rita levantaron la vista. Rita fue la primera en reconocerlo. «¿Abuelo?», preguntó con voz temblorosa. Hans, sorprendido y temblando un poco, dejó con cuidado la bandeja sobre la mesa. «¿Rita? ¿Kevin? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo me encontraste?». Los 2 jóvenes olvidaron su cansancio y se pusieron de pie de un salto, abrazándolo con fuerza. Los 3 empezaron a hablar a la vez antes de estallar en carcajadas. Hans fue el primero en recuperar la compostura. «Vamos a quitarte esa ropa mojada y calentarte. Te he reservado un apartamento encima del edificio de los sanitarios. Es acogedor y privado». Les mostró su alojamiento y les prometió prepararles algo de comer mientras se cambiaban. Después de disculparse, les explicó que aún tenía trabajo por terminar. Kevin miró alrededor del apartamento, sumido en sus pensamientos. Sabía que la familia se había distanciado, pero no conocía los detalles exactos de lo que había sucedido. La desaparición de su abuelo había dejado un doloroso vacío. Su padre ya no hablaba con la tía Dorene y, por lo que Kevin sabía, Stefan apenas se comunicaba con su propia madre. Sin embargo, Kevin sabía que su padre extrañaba desesperadamente a Hans. Sentado en la cama, Kevin tomó una decisión. Sacó su teléfono y llamó a su padre. «Bueno, hola, Kevin. ¿Llegaron sanos y salvos?». «Sí, papá, lo hicimos. Y tengo algunas novedades». «Oh. Cenaremos con él en unos minutos». Stefan se quedó en silencio por unos momentos antes de responder. «¿Qué? ¿Has hablado con él? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Puedo hablar con él?». «Solo he hablado con él brevemente, así que no sé mucho todavía. Pero se ve bien, delgado, fuerte, bronceado y relajado. No puedo darle el teléfono ahora porque está en la obra. Veré si puede llamarte más tarde». «No», dijo Stefan, con voz más firme. «Tengo una idea mejor. Iré mañana para hablar con él en persona. Pero no le digas que voy. Puede que todavía esté enfadado con nosotros». «Está bien», respondió Kevin. «No diré nada. Te veo mañana». Esa noche, Hans, Hilda, Kevin y Rita cenaron juntos. Hilda estaba encantada con los 2 jóvenes, inteligentes, educados, cultos y con fluidez en alemán e inglés. Rita incluso hablaba un poco de francés. La conversación fluyó con facilidad y abarcó temas como el hogar, la escuela y la familia.
Hans permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, escuchando atentamente y enterándose de lo que había sucedido durante su ausencia. A la mañana siguiente, Hans se levantó temprano. Sus primos todavía dormían cuando empezó su ronda. Hilda se ocupó de las tareas administrativas y respondió a las solicitudes de reserva. A media mañana, Kevin se unió a Hans para ayudar, mientras Rita ayudaba a Hilda en la recepción. Kevin estaba cortando el césped de los campos vacíos mientras Hans cortaba los setos cuando Hilda le envió un mensaje a Hans para avisarle de que había visitantes. Dejó que Kevin continuara con el trabajo y regresó al área de recepción. Al entrar, Hans fue emboscado por Lucy, que se le acercó por detrás. Cuando él se dio la vuelta, ella lo abrazó fuerte y sollozó: «Por favor, papi, escucha lo que tenemos que decirte». «¿Lucy? ¿Qué haces aquí? ¿Estás sola o también está Stefan aquí?» Lucy, que seguía aferrada a él, asintió contra su pecho. Hans se sintió como si estuviera en una prensa. Su ira se desvaneció y fue reemplazada por un dolor agudo y punzante. En voz baja, dijo: «Escucharé. Pero primero, saluda a Kevin. Supongo que has visto a Rita. Después de eso, hablaremos mientras comemos, si no te importa». Detrás de él, Hans escuchó la voz de Stefan: «Sí, papá, siempre y cuando nos des la oportunidad de hablar contigo». Hans, que todavía estaba abrazado con fuerza por Lucy, se volvió para mirar a su hijo, que estaba muy agitado. Liberando una mano, le dijo en voz baja: «Stefan, ven aquí». Así los encontró Hilda, un grupo de 3 adultos, abrumados por fuertes emociones, que se abrazaban como si no quisieran separarse nunca. Se acercó a ellos y besó a Hans en la mejilla para llamar su atención. Cuando él la miró con los ojos enrojecidos por las lágrimas, ella le dijo con dulzura: «Prepararé la cena. Luego puedes presentarnos. Después de la cena, puedes hacer lo que necesites». Más tarde, cuando Kevin entró a la cocina donde Hilda ya había preparado una variedad de delicias alemanas, Hans notó que Kevin no parecía sorprendido de ver a sus padres. «Por supuesto, llamó a mi padre y le dijo que me había encontrado». «¿Cómo pude ser tan estúpido como para no haberlo previsto?», pensó Hans, pero sintió una sorprendente sensación de calma al darse cuenta. Después del almuerzo, Hilda envió a los más jóvenes a trabajar y se fue ella misma, alegando que necesitaba vigilar al contratista. Hans sonrió para sus adentros: hacía semanas que no había ningún contratista en las instalaciones. Se había ocupado él mismo de todas las reparaciones. Los 3 se sentaron a una mesa a la sombra de un gran toldo. Hans se volvió hacia Stefan y le dijo: «Está bien, te escucho». Lucy habló primero. «Papá, no sabíamos nada del ultimátum de Louise. Nunca lo hubiéramos aceptado. Cuando finalmente nos contó lo que había hecho, Stefan se puso furioso, y yo también. Le dije que no se pusiera en contacto con nosotros hasta que hablara contigo. La hemos visto algunas veces desde entonces, pero nos negamos a comunicarnos. Sin embargo, nunca impedimos que nuestros hijos hablaran con ella, por eso los terribles gemelos están trabajando aquí este verano». Hans sintió una oleada de emociones: ira, tristeza y alivio. Louise había insinuado repetidamente que hablaba en nombre de ambos hermanos. Se dio cuenta de que había perdido años con su hijo y sus nietos por culpa de sus medias verdades. Antes de que pudiera responder, Stefan continuó: «No te enojes demasiado, papá». El arrebato de Louise dejó su matrimonio en la cuerda floja. Brian se lo tomó muy mal. Estaba furioso e incluso consideró divorciarse de ella, diciendo que su actitud arrogante hacia los votos matrimoniales era un desastre a punto de ocurrir. No quería enfrentar el tipo de dolor por el que pasaste tú. Stefan respiró temblorosamente y Lucy añadió en voz baja: «Creo que eres el único que puede salvar su matrimonio. Brian todavía piensa en ti como el padre que nunca tuvo». Hans suspiró profundamente. «Lo pensaré, pero no me gusta volver. Aquí estoy feliz. Hay muchas razones para quedarme». Lucy sonrió levemente. «También hay razones para volver, papá. Por un lado, esos 2 niños del campamento quieren caminar la marcha Canary y ya han decidido pedirte que seas su entrenador.
Y luego hay otros nietos que necesitan urgentemente un abuelo activo. Te necesitamos en más formas de las que crees. Hans asintió pensativo. Tengo que hablar de esto con Hilda. Ella ha sido más que una simple jefa para mí, me ayudó a reconstruir mi vida. No puedo dejarla en mitad de la temporada. Lucy caminó alrededor de la mesa, besó a Hans en la mejilla y susurró, ya tomaste tu decisión. Solo que aún no lo sabes. Te encontraré un lugar para vivir cerca de nosotros. Le guiñó un ojo, luego regresó con Stefan y lo besó. Esto es por darme un suegro tan maravilloso. Antes de que pudiera decir algo, ella lo interrumpió, te vas, ¿no? Hans tartamudeó, lo estoy pensando, pero quería saber tu opinión. Hilda se puso de pie y le hizo un gesto para que se acercara. Cuando lo hizo, lo abrazó con fuerza. Nos lo hemos pasado bien, Hans. Nos hemos ayudado mutuamente a sanar y te quiero por eso. Pero parece que es hora de separarnos. Escuché partes de tu conversación ayer. La oficina no está insonorizada, ya sabes, y la cocina tampoco. Te quieren, te extrañan y te necesitan. Siempre tendrás un lugar especial en mi corazón, pero encontraré a alguien más, para el campamento y para mí. Hans, con la garganta apretada, respondió, no tienes que apresurarte. Me quedaré hasta el final de la temporada y me aseguraré de que todo esté en orden, digamos hasta principios de noviembre. Hilda lo abrazó de nuevo, esta vez tan fuerte que lo dejó sin aliento. Eres un verdadero amigo, Hans. Me aseguraré de recompensarte por eso esta noche. Finales de noviembre del mismo año. Hans echó un vistazo a su nuevo hogar. Le había dado un presupuesto a Lucy y ella había cumplido su promesa. La casa, situada junto a una pequeña reserva natural, tenía unas vistas impresionantes y era sorprendentemente asequible. Es hora de salir de mi exilio autoimpuesto y reincorporarme a la sociedad, pensó Hans. Esa noche, Stefan, Lucy y sus 2 hijos se unieron a él para cenar. Después de que los niños se fueron a jugar, los 3 adultos se sentaron cómodamente en la sala de estar. Papá, comenzó Lucy con su franqueza habitual, es hora de que ates algunos cabos sueltos. Primero, necesitas cerrar el tema con Marjorie. Y segundo, con Louise y Bran. Louise había sido increíblemente tonta con su ultimátum, pero nunca cruzó la línea, no engañó a Bran. Ahora, Bran te extraña profundamente y culpa a Louise por el distanciamiento. Otro problema en su matrimonio es que, desde que ella defendió a Marjorie, Bran ya no confía ciegamente en Louise como lo hacía antes. Esto ha afectado su relación. Cualquier matrimonio menos resistente habría terminado hace mucho tiempo. Aunque Louise te haya hecho daño, no merece el divorcio, papá, dijo Lucy con dulzura. Hans reflexionó sobre la súplica de su nuera. Llamaré a Bran, respondió lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Louise está perdonada, pero nunca olvidaré su intento de chantajearme. Por el bien de la reconciliación, lo dejaré pasar. Entiendo que sus acciones fueron bien intencionadas, incluso si no tenía todos los hechos. ¿Pero por qué debería buscar cerrar el asunto con Marjorie? Está claro que tuvo una aventura de larga duración con ese tonto. Me privó por completo de cualquier intimidad física, incluso algo tan simple como rascarme la espalda. Siguió actuando de esta manera, sabiendo muy bien que si me enteraba de su infidelidad, terminaría nuestro matrimonio. La voz de Hans se endureció. Sé que no podemos evitarnos por completo. Si nos encontramos en reuniones familiares o eventos oficiales, me comportaré como cualquier persona decente. Pero no esperes que la entretenga o que participe en una conversación ligera. Ahí es donde pongo el límite. Lucy y Stefan intercambiaron una mirada. Habían esperado esa respuesta. La noche anterior, habían hablado de la posibilidad de una reunión con el resto de la familia y habían acordado que ese resultado era lo mejor que podían esperar. También decidieron que Lucy debía sacar el tema a colación, dado su vínculo único con Hans. Desde el momento en que Stefan la presentó a sus padres, quedó claro que Lucy tenía una conexión directa con el corazón de Hans, y viceversa. Sin embargo, a Marjorie no le hacía mucha gracia su futura nuera.
Al principio, el carácter fuerte y la inteligencia de Lucy la intimidaban. Finalmente, Marjorie aceptó a Lucy después de ver lo buena que era para Stefan. Stefan suspiró. Ahora tengo que contárselo a mi madre. No le va a gustar. Todavía tiene esperanzas de reconciliación. Hans negó con la cabeza. No, es mi trabajo. Sé abierto y honesto con ella, sin importar lo que te pregunte. Ya no quiero ocultarle nada. Dile lo mismo a Louise y Brian. Dales mi número de teléfono y mi dirección, sabrán dónde encontrarme. Unos días después Hans abrió la puerta y se encontró con Louise. Hola, Louise. Ven a protegerte del frío, dijo con calidez. ¿Dónde está Brian? Louise, muy preocupada, respondió, pensé que sería mejor hablar contigo primero. Sus ojos brillaban por las lágrimas y Hans vio que esta mujer adulta, madre de niños casi adultos, estaba al borde del colapso. La ayudó a quitarse el abrigo con delicadeza y la condujo hasta la sala de estar. Me temo que todavía no hay café. ¿Qué tal un poco de té verde con jazmín? Creo que te gustará. Cuando Louise lo miró, Hans vio un destello de esperanza en sus ojos. Mientras preparaba té y galletas de pasas y chocolate recién horneadas en la cocina, puso en orden sus pensamientos. Volvió con la bandeja y empezó, Louise, tenemos que aclarar las cosas. No voy a desheredarte, sigues siendo mi hija. Pero realmente quiero entender por qué intentaste chantajearme para lograr la reconciliación. Pensé que me conocías mejor que eso. Louise respiró profundamente antes de responder, papá, ni siquiera sé qué me pasó. Fue algo apresurado, desconsiderado y absolutamente estúpido. Solo sabía que mamá estaba fuera de sí por el miedo cuando te llamé. Fuiste brusco y te negaste a responder. Ahora entiendo por qué, pero en ese momento no conocía toda la historia. Lo único que nos dijo mamá fue que la habías descubierto engañándola. No dijo que había sido Nick y mantuvo ese detalle oculto durante mucho tiempo. Tampoco admitió nunca que había sido infiel antes. Todos nos enteramos mucho después, cuando ya te habías ido. Para entonces, ya era demasiado tarde. Ni siquiera la tía Sarah sabía a dónde habías ido. Su voz se quebró cuando agregó, resultó mucho peor de lo que imaginé, ¿no? Hans asintió solemnemente. Sí, así fue. Louise se llevó las manos a la cabeza antes de continuar en voz baja, después de eso, Stefan y Lucy dejaron de hablarme. Pasó un año antes de que Lucy siquiera comenzara a reconectarse conmigo. Mi matrimonio ha sido una lucha desde entonces. Brian ya no confía en mí como antes. No puedo convencerlo de que no soy tan estúpida como mi madre. Nunca lo engañaré, ese pensamiento nunca se me ha pasado por la cabeza. Lo amo demasiado. Pero Brian ya no me cree. Hans percibió la desesperación en su voz. Háblale. Intenta convencerlo, le dijo con dulzura. Louise se animó. ¿Podrías hablar con él? Hans sonrió. Por supuesto. Sigues siendo mi hija. A veces tomas decisiones terribles, pero nunca por malicia. Solo espero que hayas aprendido a pensar antes de actuar. La voz de Louise tembló. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Ahora ven aquí y dame un abrazo. Hace mucho que no tengo en brazos a mi hija. Se abrazaron durante un largo momento antes de que Louise preguntara, ¿te importa si llamo a Brian y le pregunto si quiere venir? Por supuesto que no. Una hora después Brian llegó y Hans y Louise ya habían comenzado a reconectarse. Cuando Hans saludó a su yerno con un cálido abrazo, le dijo en voz baja, creo que deberíamos tener una pequeña charla sobre tu matrimonio. ¿No estás de acuerdo? Brian vaciló, inseguro. Si tú lo dices, respondió Brian, inseguro. Hans se volvió hacia Louise y le dijo, estaremos en el balcón. No tardaremos mucho. Ambos se pusieron los abrigos y salieron. Hans decidió abordar el asunto directamente y ser honesto. ¿Todavía amas a mi hija? Comenzó. Brian pareció sorprendido. Sí, señor. Señor. ¿De dónde salió esto? ¿Está enojado conmigo? No, respondió Hans con calma.
Papá, pensé que estabas enojado conmigo, dijo Brian, confundido. No, hijo. No estoy enfadado. Así que se quieren, pero tienen problemas con la forma en que Louise manejó la situación, ¿no? Brian asintió. Hans continuó, tu esposa, mi hija, no es su madre. Créeme. Sí, es impulsiva, pero a diferencia de su madre, es increíblemente leal. Mi comportamiento en ese momento la hizo lanzar impulsivamente ese ultimátum. Ella vio sufrir a su madre, no sabía toda la historia y sacó demasiadas conclusiones. Cuando se dio cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde para arreglar nada. En mi ira y frustración, desaparecí. Créeme, ella es tan fiel a sus votos matrimoniales como yo. Creo que en parte vino aquí por amor a ti y con la esperanza de que yo pudiera tener esta conversación contigo. Brian permaneció inmóvil, contemplando la hermosa vista, aunque en realidad no la veía. Su mente estaba acelerada. Louise nunca le había dado motivos para dudar de ella antes. Recordó su enfrentamiento en casa, ella había estado tan asustada que casi gritaba que nunca lo engañaría porque estaban casados, porque lo amaba y porque no era su madre. Algo hizo clic en su mente y sintió como si lo hubieran apuñalado con un cuchillo. Sin pensarlo, corrió hacia adentro y cayó de rodillas. Por favor, perdóname. Perdóname. Fui tan estúpido. Louise se acercó corriendo y se arrodilló junto a él. Lo besó en la mejilla y le preguntó, ¿eso significa que tengo a mi marido de vuelta, sin reservas? Brian la miró. Nunca debí tener esas reservas. Tu padre me puso en mi lugar. Fui tan estúpido al no ver que tú eres tú y no tu madre. Hans se quedó en el balcón, quieto hasta que el frío empezó a calarle. En la cocina, miró hacia el salón y sonrió satisfecho. Misión cumplida . Es hora de enviar a los tortolitos a casa, pensó. Se aclaró la garganta y, cuando finalmente logró captar su atención, sonrió y dijo, probablemente necesiten más privacidad de la que mi casa puede brindarles. Salgan. Vuelvan a casa. La pareja se soltó y sin mediar palabras se abrazaron en un abrazo grupal. Louise, apenas capaz de contener su emoción, tartamudeó, gracias, papá, por ponernos en el camino correcto. Está bien, cariño. Me alegro de ver que están juntos de nuevo. Ahora, vayan a casa y vuelvan a familiarizarse. Su matrimonio necesita mucho cariño, respondió Hans. Cerró la puerta detrás de ellos y suspiró. Mañana llamaría a Dorene. Esperaba que Marjorie apareciera pronto también, y no estaba ansioso por esa conversación. Al día siguiente, después del almuerzo, Hans llegó a Holanda y llamó a la puerta de Dorene. Dorene abrió la puerta, algo nerviosa, y no lo abrazó como lo había hecho antes. Lo invitó a pasar y, mientras él se quitaba la chaqueta, le susurró, quiero presentarte a mi amigo. Esto significa que solo estamos saliendo juntos. Realmente no sé cómo reaccionará él contigo. Dori, qué buena noticia. Me alegro mucho por ti. ¿Me presentas a tu nuevo pretendiente? Respondió Hans sonriendo. El alivio de Dorene se hizo evidente en su rostro. ¿Te importa?, preguntó. Por supuesto que no, dijo Hans. Después de todo lo que ha pasado, siempre tuve la esperanza de que encontraras a alguien digno de ti. Sería la última persona en privarte de tu felicidad. Si es necesario, ajustaremos nuestro contacto físico a un nivel que sea cómodo para tu hombre. Hans se rió entre dientes y agregó, te quiero mucho, Dorene. Eres la mejor nuera que he tenido. Después de un rato, Hans tarareó alegremente la canción de Tom Waits Waltzing Matilda mientras trabajaba en su pan de centeno. Dividió la masa en 2 partes iguales, agregando agua, harina de centeno y harina normal a cada una. Al día siguiente, tendría suficiente para todo el club de cocina, cada miembro recibiría una hogaza. Hans siempre había sido un buen cocinero y pensaba que el club era una excelente manera de socializar. Estaba secándose las manos cuando sonó el timbre de la puerta. Desde que se unió al club, este tipo de situaciones se habían vuelto habituales.
Algunas de las mujeres habían descubierto que estaba divorciado y la temporada de caza para Hans Peters había comenzado, para su gran deleite. Él fue sincero al decir que no estaba interesado en ningún tipo de relación, pero eso no disminuyó las ambiciones de las mujeres de conquistarlo. Abrió la puerta y vio a una Marjorie decidida parada frente a él. Marjorie lo examinó con atención. Habían pasado casi 3 años desde la última vez que lo había visto. Vestía vaqueros y camiseta, tenía brazos musculosos y manos fuertes y callosas. La camiseta le quedaba ajustada al torso, resaltando sus músculos pectorales bien definidos. En secreto, esperaba que, como la última vez, su ira se hubiera calmado lo suficiente para que el amor que le quedaba resurgiera y la quisiera de vuelta. «Hola, Hans. ¿Te ves bien? ¿Puedo entrar?», preguntó suavemente. «No», respondió Hans. El mensaje, aunque expresado en voz baja, fue alto y claro, cualquier esperanza de reconciliación quedó destruida. «Pero si quieres hablar, hablemos en otro lugar. Hay una cafetería en el centro comercial que está al final de la calle. Te veré allí en media hora. Hay algunos asuntos que tengo que resolver aquí». Avergonzada y ligeramente enojada, Marjorie salió del edificio en busca de la cafetería. Recordaba a Hans como un hombre hospitalario y educado, y supuso que le permitirían entrar. Se había vestido con algo que sabía que le gustaría, con la esperanza de hacer contacto físico tan pronto como se presentara la oportunidad. Exactamente 30 minutos después, Hans entró en el café y fue recibido por la camarera. «Oye, Hans. Hay una mujer muy nerviosa esperándote. La he puesto ahí para que puedas tener algo de privacidad», dijo, señalando. «Gracias», respondió Hans con una sonrisa. «¿Ya ha hecho el pedido?». «No, ella quería esperarte». «Gracias». «Sí, amable, y tráiganos lo de siempre y un capuchino para ella, por favor». «Sí, señor», respondió la camarera con un guiño. Hans se sentó y, sin preámbulos, preguntó: «¿Qué quieres, Marjorie?». Marjorie frunció el ceño y respondió: «Quiero que volvamos a estar juntos. Fui muy estúpida, pero ya no somos tan jóvenes y sé que tú no quieres estar sola tanto como yo». «¿Estás loca?», replicó Hans. «No quiero envejecer contigo. Prefiero estar solo, o muerto». «Tienes que superarlo, Hans». «Te fuiste sin darme la oportunidad de explicarme», protestó Marjorie. No tuvo tiempo de terminar su frase. «No me hagas pasar por villano», gruñó Hans suavemente. «Te di todo lo que tenía y me usaste como una manta vieja. Fuiste tú quien traicionó tus promesas, 3 veces. 3 veces. Hay una promesa que le hiciste a Dios y al menos 100 testigos, y aún así dejaste que ese idiota se metiera en tus pantalones. Y peor aún, fue un error, por supuesto. Un error que duró mucho tiempo. Olvidas que vi las grabaciones. Muestran un nivel de intimidad que solo podría surgir de años de comunicación. Ignoraste groseramente mis necesidades mientras le entregabas todo a ese sinvergüenza. Al final, incluso te negaste a rascarme la espalda. ¿Qué hice para merecer ese trato? Eres un narcisista egoísta que solo se preocupa por sí mismo y por cuánto placer puede obtener de algo o alguien. ¿Y crees que volveré a soportarte? Ni en tus sueños más locos, tal vez. ¿En qué estabas pensando cuando empezaste a acostarte con ese tonto? Marjorie estaba atónita. Su problema era que no había pensado en nada. Se había dejado llevar por la pasión de su relación ilícita y continuaba porque podía. Ahora, se daba cuenta de lo estúpido que era dejar a su marido por una diversión fugaz y juvenil. Una joven trajo el café a la mesa, miró a Hans y susurró: «¿Está todo bien?». Hans asintió y respondió: «Sí. Tomaremos nuestro café y nos iremos. Mañana pasaré a pagarlo». Hans bebió su espresso doble y dijo: «Creo que he dejado bastante clara mi postura sobre la reconciliación. Entiendo que nos veremos de vez en cuando porque somos una familia. Seré educado, como lo sería con un conocido casual. Espero que tú hagas lo mismo. Si no, las cosas solo empeorarán para ti». Se levantó y se puso la chaqueta.
Por cierto, te recompensaron generosamente por tu traición, aproximadamente la mitad de lo que yo siempre trabajé duro para conseguir. Felicitaciones por eso. Atención, cuando veas a tu amante, dile que si se acerca un paso más a mí, lo haré pedazos. Con esas palabras, Hans se fue, dejando a Marjorie aturdida. Marjorie y Nick duraron solo 6 meses antes de que Marjorie lo echara de casa. Su relación se había vuelto muy unilateral. Dorene había reprendido a Nick sin piedad durante el divorcio, y él quedó tan pobre como una rata de iglesia. Vivía del dinero de Marjorie en su casa, y cuando lo necesitaba, intentaba usarla como una mujer de conveniencia. Esto no era lo que ella esperaba. Tras el colapso, Marjorie intentó empezar de nuevo, pero se sintió sola y muy infeliz. Sus hijos y nietos eran educados y obedientes, la visitaban en sus cumpleaños y días festivos y la ayudaban cuando era necesario, pero eso era todo. Todos la culpaban de la desaparición de Hans y, cuando descubrieron que había engañado a su yerno, fue la intervención de Dorene lo que evitó que la familia la abandonara por completo. Después de descubrir lo que había hecho, parecía que su familia había desaparecido de la faz de la tierra. Dorene fue quien convenció a los hijos de Marjorie de no cerrarle la puerta a su madre, alegando que eso los perseguiría en el futuro. La vida de Marjorie ya no era agradable. Se sentía sola, infeliz y bastante celosa al ver a su exmarido adaptarse bien y excluirla por completo de su vida. Hace unos minutos, el viejo amor volvió a encenderse. A finales de la primavera del año siguiente, esta fue la última sesión de entrenamiento antes de que Hans, Kevin y Rita fueran a Rebón para la marcha Kennedy. Tenían 2 amigos con ellos, Robert y Sarah. Al enterarse de que Kevin y Rita iban a caminar 50 millas seguidas, pidieron unirse a ellos en el entrenamiento y más tarde le preguntaron a Hans si le importaría que los acompañaran en la marcha real. En ese momento, la relación entre Kevin, Rita y los gemelos pelirrojos se había vuelto mucho más cálida que una simple amistad. Los 5 salieron a la terraza del café, donde la abuela de Robert y Sarah los esperaba para llevar a los niños a casa. La mujer les hizo un gesto con la mano. Hans sintió que le invadía el calor y que la sangre le subía a la cara. Habían pasado más de 40 años, pero la reconoció de inmediato. «Arryn Prince», exclamó. Una mujer sentada en un banco levantó la vista y preguntó, «¿Te conozco?» «Nos conocemos desde hace mucho tiempo», dijo Hans. «Sería más preciso decir que nos conocemos desde hace mucho tiempo y me gustaría pedirte disculpas». Irene lo miró. Calculó que era varios años más joven que ella. «¿Quién eres y por qué necesitas disculparte conmigo?», preguntó. «No me reconoces, lo cual es comprensible». «Han pasado tantos años», dijo. «Hans Peters. Es un placer volver a encontrarte». «Hans Peters». «Dios mío, deben haber pasado 30 años», dijo Irene sorprendida. «Más de 40, para ser exactos», respondió Hans mirándola con atención. Ahora entendía de dónde habían sacado las gemelas su pelo rojo. Irene había tenido antes el mismo pelo rojo brillante, pero ahora se había vuelto gris. «Parece que el tiempo no te ha tocado». «No has cambiado mucho», dijo Hans. Irene se rió. «Mentiroso», respondió sonriendo. «¿Pero de qué quieres disculparte?» «Sobre cómo te traté en aquel entonces». «En el pasado, me comportaba como un auténtico quinto». «Sí, todavía lo recuerdo», respondió ella. «Fue humillante que no vinieras esa noche». «No es todo. Tú estabas enamorado, pero a mí no me importó. Fui insensible, indiferente, o mejor dicho, egoísta. Tenías toda la razón en impedirlo. Te ofendí mucho. Por eso quiero disculparme». «Todo es cosa del pasado», dijo Irene. «Acepto mis disculpas». «¿Es cierto?», preguntó Hans. «Gracias. No te molestaré más». «No quiero quitarte tiempo en familia», añadió, pero ella sonrió. «No, vine a buscar a mis nietos y a sus amigos». «Supongo que estás con Rita y Kevin». «Sí, te dejo con 4 Daltons». «Tengo que coger el autobús», dijo Hans. Irene lo llamó cuando él ya se iba. «Siéntate y ven con nosotros».
El auto es lo suficientemente grande para llevar a un pasajero más. Hans volvió a sentarse a regañadientes en el otro extremo del banco. Irene sintió curiosidad. La mujer que conocía era segura de sí misma y muy ingeniosa. Este hombre parecía casi su opuesto. Quería saber qué le había pasado, qué lo había cambiado tanto. Al sentarse, sacó de su mochila un termo y una taza. Café, negro y muy fuerte, dijo. ¿Café fuerte? ¿Eres tú? Preguntó Irene. Lo sé, lo sé. Mi madre no podría preparar una taza de café decente, ni aunque le costara la vida. Digamos que aprendí un par de cosas en los años que no nos vimos, entre ellas cómo hacer café, respondió Hans con una sonrisa. ¿Qué más has aprendido, además de hacer café? Preguntó Irene en tono juguetón. Espero estar mejor que antes, respondió Hans con seriedad. Irene se quedó un tanto sorprendida. ¿Todavía te molesta tu comportamiento de hace 40 años? ¿Contigo? Sí. Sabía que me amabas y no me importaba. En aquel entonces, yo tenía 3 relaciones al mismo tiempo. Hace mucho tiempo que les pedí perdón a las otras 2 y ellas se olvidaron de mí rápidamente. Sabía que te había llevado mucho tiempo y, cuando finalmente me di cuenta de mi error, ya había seguido adelante. Irene le dio una palmadita a Hans en la mano. Hace mucho que me olvidé de todo. Ahora tengo una buena vida, dijo, señalando con la cabeza a los gemelos. Vámonos. Os llevaré en coche. Los 4 jóvenes estaban comentando el acontecimiento que se avecinaba. Irene los dejó y le preguntó a Hans, ya casi es la hora de cenar. ¿Quieres comer algo? Me gustaría saber qué te ha pasado. Sarah y Robert te alaban hasta el cielo, pero nunca mencionan tu nombre. Siempre has sido el abuelo de Kevin y Rita. Parece que eres un bisabuelo. Hans sonrió ante el cumplido. Gracias. Lo intento, pero es agradable estar con ellos. Hace que la tarea sea más fácil. En cuanto a la cena, ayer preparé lasaña. La metí en el horno antes de irme esta mañana y el horno ya se está calentando. ¿Te gustaría cenar conmigo? Incluso te ofreceré un buen vino. ¿A tu esposa no le molestará tener un invitado inesperado? Vivo solo, respondió Hans. Su tono sonó un poco más seco de lo que pretendía. Irene lo miró. Detrás de esa declaración hay una historia triste. Sí, es verdad. Estoy divorciado, y la mujer de la que me divorcié también fue la razón por la que yo ocupaba un lugar secundario para ti. Pero no quiero hablar de eso ahora. Prefiero pasar una velada agradable en buena compañía. La cena fue deliciosa y una experiencia agradable para Irene. Hablaron sobre todo de cosas sin importancia hasta que la conversación volvió a centrarse en sus nietos y en lo que les hacía caminar 80 kilómetros en 20 horas como máximo. Hans le dijo a Irene que él era el culpable de esto. Desde la infancia, los llevaba a pasear, primero al parque, luego al pueblo, y siempre hablaba de sus largos paseos. A Arrin también le encantaba caminar, aunque no en distancias tan extremas, y esto le dio una idea a Hans. Sugirió la marcha Canary. La caminata consta de 4 circuitos diferentes, cada uno de aproximadamente 12 y 18 millas, y también hay una ruta de 25 millas, así como otra que tiene la mitad de longitud. Esta es la misma ruta que nuestra última vuelta. ¿Por qué no nos acompañas en la última vuelta? Creo que a tus nietos les encantará. Irene se sintió inspirada inmediatamente, me encantaría. ¿Cómo puedo inscribirme? Un momento, por favor, dijo Hans y fue a buscar su computadora portátil. Abrió la página y dijo, aquí tienes, completa este formulario. Yo me encargaré de la tarifa de inscripción. 5 minutos después, se confirmó su participación. Miró su reloj y se sorprendió, es hora de que me vaya a casa. Ya son las 11. Mi hijo estará preocupado. ¿Tu hijo? Preguntó Hans. Es una larga historia, pero no ahora. Vivo con mi hijo y su familia, explicó Irene. Primero, envíale un mensaje de texto para decirle que estás bien y que vas de camino. ¿Podrías llamarme o enviarme un mensaje de texto cuando llegues sano y salvo?
Hans escribió su número de teléfono en un papel. Aunque ella era su invitada y lo había llevado hasta allí, también añadió su dirección, por si acaso. Me gustaría mucho volver a verte. ¿Quizás una caminata de entrenamiento en unos días? Te invito a almorzar. Irene sonrió ampliamente. Considéralo una cita. Me lo he pasado genial, Hans. Hans la acompañó hasta el coche. Te llamaré cuando llegue a casa para poder revisar mi agenda, dijo antes de poner en marcha el coche y marcharse. Hans volvió caminando con la cabeza en las nubes. Los gemelos pelirrojos irrumpieron en la cocina de Stefan y Lucy. Funcionó. Funcionó. Escuchamos a mi abuela decirle a mi padre que conoció a alguien que conocía del pasado. Cenó con él, hablaron toda la noche y ahora va a tener una cita con él. Y vendrá con nosotros a dar la cuarta vuelta en Rainsburg. Para sorpresa de Stefan y Lucy, todos bailaron alegremente y se besaron profundamente en los labios. Los cuatro se sonrojaron cuando se dieron cuenta de que tenían una audiencia para la cual querían mantener en secreto su incipiente relación romántica por un poco más de tiempo. Solo somos amigos, ¿no? Comentó Lucy, pero luego preguntó, ¿qué estabas haciendo? Kevin tartamudeó, bueno, El abuelo está solo, y mi abuela también está sola. Sara completó la frase de Kevin, entonces, decidimos que deberían conocerse. Robert intervino, y ni siquiera tuvimos que juntarlos. Rita terminó, exactamente. Stefan se rió entre dientes, pero Lucy se quedó sin palabras. ¿Qué? Preguntó Rita indignada. Son muy buenas personas y creemos que formarán una bonita pareja, respondió Sara. Lucy, que siempre había sido muy protectora con su suegro, se preguntó en voz alta, ¿cuándo podré conocer a esta mujer? Esto, a su vez, provocó risas entre los jóvenes. Mamá, dijo Kevin riéndose, el abuelo tiene edad suficiente para ser tu padre. Puede cuidar de sí mismo. Lucy se limitó a refunfuñar para sí misma, pero sonrió ante la charla amistosa. Todos sabían lo que sentía por su suegro. Al otro lado de Ámsterdam, Irene estaba radiante de felicidad. A primera hora de la mañana, su teléfono sonó con un mensaje entrante de Hans. Ayer pasé un día maravilloso y una tarde aún mejor. ¿Me permites que caminemos 24 kilómetros por Hilversum? Es el sendero de las huellas, que atraviesa bosques, tierras de cultivo y brezales. Hay tiempo suficiente para comer y, si quieres, también puedo cenar. Ella respondió inmediatamente, me encantaría pasar el día contigo. Estoy muy interesada. Envíame un mensaje con tu dirección y te recogeré a las 7. Compraré los billetes de tren. Irene escribió su dirección con un sentimiento cálido. A pesar de su largo pasado, tenía la sensación de haber conocido a un hombre completamente diferente. Bajó las escaleras y compartió felizmente esto con su hijo, sin darse cuenta de que detrás de una puerta abierta, había dos pares de oídos más escuchándola. Hacia la tarde, cansada pero muy feliz, Irene se sentó en el compartimiento de primera clase del tren. Hans le habló de su pasado y fue revelador. Ella finalmente entendió por qué él había sido tan insensible y egocéntrico cuando ella estaba enamorada de él. En ese momento, su alma quedó limpia. Ella le dio una palmadita al asiento que tenía a su lado, indicándole a Hans que se sentara a su lado. Cuando lo hizo, se acurrucó contra él con un suspiro de satisfacción. Por capricho, lo besó en la mejilla y le dijo, espero no acostumbrarme nunca a esto. Sabes, me has malcriado. Tuve un día maravilloso. Realmente me gustaría volver a verte. Irene había crecido en una familia reformada y extremadamente conservadora. Siempre había tenido problemas con este adoctrinamiento y su actitud rebelde le había provocado numerosos conflictos con sus padres y su hermana mayor, Edna, quienes estaban convencidos de que ella crecería siendo una prostituta. La situación empeoró aún más cuando llevó a casa de sus padres a Hans, un hombre de pelo largo, que conducía una motocicleta y que no tenía ningún respeto por la verdadera fe. En cierta ocasión, Hans comentó que, si hubiera que hacer un ajuste de cuentas, él llevaría su caso a las autoridades correspondientes y no a una camarilla de fanáticos religiosos que solo querían subyugar a los demás.
Irene pensó que a su tío le daría un infarto cuando escuchó esto de boca de Hans. Cuando su tío desató su ira contra el joven, Hans lo soportó estoicamente y respondió que la religión era solo otra forma de esclavizar a la gente. Después de eso, lo echaron de la sala comunitaria y su tío y sus padres comenzaron a presionar a Irene para que rompiera con ese engendro de Satanás. Esta presión, combinada con la actitud que había mostrado Hans, la desgastó y terminó la relación. Poco después, le presentaron a varios jóvenes que podían casarse con él, lo cual era bastante aceptable a los ojos de su tío y sus padres. Sus palabras fueron: quédate aquí hasta que te arrepientas y regreses a tu fe. Te dejaré en paz hasta que lo hagas. Luego, quiero una respuesta y que te cases con uno de estos hombres que tus padres y yo hemos elegido para ti. Un día después, ella cedió bajo presión. Su matrimonio forzado fue sin amor. La intimidad era muy unilateral, el hombre disfrutaba, pero ella no sentía absolutamente nada. Extrañaba la calidez que había sentido al comunicarse con Hans. Pasó algún tiempo antes de que se quedara embarazada, aunque no quería tener hijos que tuvieran que soportar la misma educación sin amor que ella. Después del nacimiento de Eliyahu, a quien todos llamaban Eli, ella logró convencer a su marido de no tener relaciones íntimas durante el tiempo suficiente para ponerse en contacto con la Fundación Mujeres en Dificultad. Allí, le contó su historia y le dieron un implante anticonceptivo. Como su marido nunca la tocaba excepto para sus deberes matrimoniales, no notó el implante debajo de la piel de su brazo. Después del tercer implante, su marido, bajo la influencia de su tío, se volvió cada vez más cruel con Irene y Eli. También se convirtió en un fanático religioso, citando la Biblia en cada oportunidad y oprimiéndola aún más a ella y a su hijo. Para Irene, esto fue la gota que colmó el vaso. En su primera y única pelea matrimonial, ella le dijo en términos inequívocos que se quedaría con él incluso si tuviera que divorciarse. Ella terminó en el hospital y Eli fue ubicado con amigos que había conocido en la fundación. Cuando le dieron el alta del hospital, ya se habían iniciado los trámites de divorcio. La fundación le encontró un hogar seguro y un trabajo para que pudiera empezar una nueva vida. Irene escribió una carta a sus padres y a su tío en la que básicamente les decía que se fueran al infierno. Ahora solo tenían una hija y ningún nieto, ya que parecía que su hermana era estéril. Décadas después, Irene dormitaba sentada junto al hombre que volvía a tocarle el corazón, como lo había hecho hacía tantos años. Se sentía feliz y segura. Hans sintió que Irene se apoyaba cada vez más en él y la abrazó. Ella murmuró con satisfacción: «Es tan bonito. Te amo», y se quedó dormida. Hans la escuchó murmurar y se sorprendió un poco por la rapidez con la que se desarrollaban los sentimientos de Irene hacia él. Decidió analizar seriamente sus propios sentimientos. No quería volver a quedar en quinto lugar y lastimarla una segunda vez. Al cabo de un rato, anunciaron su llegada a la estación. Hans llegó a una conclusión y se sintió en paz consigo mismo. Besó a Irene y le susurró: «Es hora de que mi hermosa hada se despierte. Ya casi llegamos». Irene despertó de su reparador sueño y miró a su alrededor. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que había dicho Hans después de besarla. «¿Es cierto? ¿Quieres que sea tuyo? Si lo que dijiste antes de quedarte dormido lo decías en serio, entonces, por supuesto, si lo deseas», respondió Hans. Irene recordó sus palabras: «Qué bonito. Te amo». Sus mejillas se pusieron rojas. Rápidamente miró sus manos, pensó en todo y respondió: «Sí, y sí, con todo mi corazón». Hans dijo: «Es curioso cómo todo sucede tan rápido, y no me importa en absoluto. La única otra mujer con la que me sentí tan cómodo y querido fue mi cuñada, y fue puramente platónico, excepto una vez, de la que te conté. Siempre sentí que estaba compitiendo con mi ex esposa, y creo que en el fondo siempre tuve que estar en guardia». «Hans, ¿cuáles son tus intenciones respecto a mi madre?», le preguntó Eli en la primera reunión familiar, a la que asistieron ambas familias. Irene y Hans. La marcha en Regensburg fue un gran éxito y, a partir de entonces, Hans e Irene pasaron mucho tiempo juntos.
Ambos comprendían de dónde venían y, día a día, su conexión se hacía más profunda. Ambos estaban en un nuevo camino y entre ellos se desarrolló un amor maduro y profundo. Irene le contó a Hans sobre su matrimonio porque no estaba segura de su capacidad para el amor físico, excepto cuando se besaron en el sofá. Hubo algunos toques, pero nunca fueron más allá de la ropa. Hans presentó a Irene a su familia y, al final del día, Louise y Lucy lo rodearon mientras lavaba los platos en la cocina. «Papá, no la dejes ir», lo persuadió Louise. «Sí, seréis buenos el uno para el otro. Ella te ama. Incluso está enamorada de ti. No lo arruines». Lucy agregó, «Oye, esa fue mi frase». Louise le dio un codazo a su cuñada y ambas rieron felices. No solo porque Hans estaba feliz, sino también porque, tras la reconciliación de Louise y Brian, se convirtieron en mejores amigos. Louise sabía que Lucy había jugado un papel decisivo para que Hans hablara con Brian. «Señoras, tengo la intención de hacerla feliz tanto tiempo como ella me lo permita», dijo Hans. ¿Eso fue suficiente para ambos? Las dos mujeres rieron de alegría. «Lee, te daré la misma respuesta que les di a mis hijas», dijo Hans. Aliyah lo miró confundida. «¿Hijas? Pensé que solo tenías una hija». Hans sonrió. «Te olvidaste de mi cuñada, Lucy». «Ah, ya veo», respondió Lee, quedándose en silencio. Después de unos segundos, Hans continuó, «Oh, mi respuesta es simple, tengo la intención de darle felicidad mientras ella me lo permita». ¿Es esta promesa suficiente para dejar en claro mis intenciones? Lee tomó a Hans de la mano y le respondió, «Sí, Hans. He hablado con tus hijos y estoy seguro de que serás bueno para ella. Se lo merece. Una última pregunta, por favor, ¿vas a casarte con ella? Si eso hace feliz a tu madre, entonces sí, sin dudarlo. Sin embargo, para mí basta con una promesa. Los votos matrimoniales se rompen tan fácilmente como las promesas. Lo he experimentado. Si decidimos que estaremos juntos y nos prometemos mutuamente que seremos los únicos con los que queramos pasar el resto de nuestras vidas, eso será suficiente para mí». Lee hizo una mueca ante la presión con la que le dieron la respuesta y respondió, «Solo pregunté. No me importa si te casas o no. Me importa la felicidad de mi madre, eso es todo». Aliyah añadió, «Te prometo solemnemente que haré todo lo posible para que tu madre sea feliz. Ella lo necesita y lo merece. Si notas que no estoy a la altura de la tarea, espero que vengas y me recuerdes mis deberes». Lee quedó impresionado por la convicción con la que Hans hablaba y, después de un rato, respondió, «¿Puedo llamarte papá? Nunca tuve un verdadero padre digno de ese título, pero creo que tú lo harás». Hans lo abrazó y le dijo, «Por supuesto. Siempre quise tener otro hijo». Más tarde, por la noche, la conversación giró en torno a dónde ir de vacaciones. Irene siempre iba con Lee y su esposa, Josephine, porque todavía tenía miedo de que su exmarido apareciera de alguna manera. Lee miró a su madre y notó su preocupación, aunque ella trató de ocultarla. Hans notó esta interacción y dijo, «Puedes quedarte conmigo si no quieres estar sola». Tomándose de la mano, se dieron cuenta de que estaban rodeados por las dos familias, que vitoreaban y silbaban. Irene entró por la puerta, llevando la maleta detrás de ella. Se dio la vuelta y besó a Hans en la mejilla. Cuando sus labios se separaron, dijo en voz baja, «Gracias por invitarme. Haré todo lo posible para que estés feliz y a salvo». Hans respondió, «Irene». Tomó su maleta y la llevó hasta el dormitorio principal, luego se dio la vuelta, sonrojándose levemente. «Quiero dormir en tu cama. Creo que es hora de dar un paso adelante. Eras un verdadero caballero, pero necesito superar mi educación. Mi ex marido nunca se preocupó por mí». Hans la abrazó y le susurró, «Iremos despacio, paso a paso. Y si te sientes incómoda, volveremos. Haré espacio para tus cosas». Encantada por la comprensión y aceptación de Hans, Irene comenzó a deshacer las maletas. Sin decir palabra, Irene se sentó y se puso más cómoda. Con cierta torpeza, dijo, «Ya no tengo 20 años». Cuando Hans la miró,
dijo, eres aún más hermosa de lo que recordaba. Hans la atrajo hacia sí nuevamente y continuó consolándola, mientras su otra mano descansaba sobre su hombro. Su respiración se volvió más relajada. Basta, por favor, susurró de repente. Me estoy perdiendo demasiado. Hans se detuvo y abrazó a Irene. Esto también había sucedido en su juventud. Cada vez que ella se acercaba a la vulnerabilidad, se detenía. Hans maldijo internamente a quienes eran responsables de su educación. Para él estaba claro que a ella realmente le gustaba el cariño, pero tenía miedo de cruzar una línea en la que pudiera perder el control. Esto continuó durante varias noches, y cada vez Hans se movía un poco más hasta que Irene se sintió más a gusto con sus sentimientos. Estaba contento de saber que ella estaba encontrando lentamente consuelo y confianza nuevamente. Buscó formas de corresponder a sus sentimientos y encontró un sitio web educativo sobre relaciones. Le intrigó y siguió explorando. Finalmente, encontró un sitio que hablaba sobre las conexiones emocionales y el crecimiento personal en las relaciones. Luego fue al baño, se lavó la cara y se cepilló los dientes. Cuando terminó, regresó con Irene, la abrazó y pronto se quedó dormido a su lado. Pasaron el resto del día en la casa, vestidos cómodamente, explorando y disfrutando de la presencia del otro. A la mañana siguiente, Dorene llegó de visita. Mujer, pareces haber corrido una maratón y estás radiante. ¿Qué pasó?, preguntó, mientras Hans estaba ocupado en la cocina. Irene se sonrojó levemente y señaló con la cabeza hacia la cocina, susurrando, Hans pasó. Es increíble. Nunca me había sentido tan querida y apreciada. Irene miró a Dorene con incredulidad, quien rápidamente explicó, fue una noche de reflexión y sanación, y me aseguré de que habláramos las cosas. Desde entonces, nos hemos centrado en la amistad y el respeto mutuo. De repente, el rostro de Dorene se puso serio. No te atrevas a hacerle daño. Aturdida, Irene casi jadeó, no hay forma de que pueda lastimarlo. He sido completamente suya desde anoche y quiero que siga siendo así. Nunca antes había sentido algo así. Dorene sonrió. Tranquila, niña. Solo estaba tanteando el terreno. Tengo una idea, pero también tenemos que hablar con Hans. Hans entró en la habitación justo a tiempo para escuchar la última parte. ¿Por qué me necesitas? Café, dijeron Dorene e Irene al mismo tiempo. Y huelo a tarta de manzana recién hecha. Has estado ocupada, añadió Dorene. Hans no se dio cuenta del significado oculto de las palabras de Dorene, pero Irene se sonrojó y Dorene no se lo perdió. Le guiñó un ojo a Irene, lo que se suponía que haría feliz a Hans nuevamente. Mientras los cuatro se sentaban a la mesa, Dorene comenzó, Fred y yo decidimos pasar el resto de nuestras vidas juntos, así que él se mudó conmigo. Creemos que debería celebrarse, pero yo quiero hacer una celebración doble. Dorene miró a Irene. ¿Cuándo te mudarás con Hans? Irene no sabía qué decir hasta que intervino Hans. Dorene, no estás presionando, estás apurada. Tomémonos nuestro tiempo. Tomó la mano de Irene con suavidad y ese simple gesto hizo que Irene se sintiera querida y tranquila. Entonces Hans preguntó, ¿te gustaría vivir aquí y compartir el resto de tu vida conmigo en esta casa? Sé que ya hemos prometido estar juntos en exclusiva. Irene lo atrajo hacia sí y lo besó suavemente. Cuando lo soltó, Hans sonrió y dijo, creo que obtuve mi respuesta. ¿Qué quieres? ¿Necesitas un símbolo de nuestro compromiso o basta con mi palabra? ¿Qué palabra? Preguntó Irene, sintiéndose más tranquila. Que te amo y que realmente quiero envejecer contigo. Sé que nos conocemos desde hace poco tiempo, pero confío en que podemos lograrlo. ¿Quieres que te compre un anillo? Sí, si es lo que necesitas. Me gustaría algo sencillo, tal vez un anillo de oro blanco. No para confirmar nada, sino para mostrarle al mundo que estamos comprometidos el uno con el otro. Nunca he tenido joyas antes, pero esto será un símbolo de mi amor por ti. Dorene sonrió cálidamente y dijo, nunca había visto una propuesta tan sincera y sencilla. Ustedes dos se hacen tan felices que casi quiero llorar de alegría.
Los besó a ambos, a Hans en los labios y, cuando se volvió para besar a Irene en la mejilla, Irene giró la cabeza y los labios de Dorene se presionaron contra los suyos. Irene sostuvo el beso por un momento y luego sonrió mientras se separaban. Esta es la primera vez que beso a una mujer. Pero recuerda que esto es todo lo que obtendrás de mí y de Hans, y nada más. Me advertiste que no lastimara a Hans, y ahora te lo advierto, él es mío y solo mío. Dorene se sorprendió por el poder que ahora irradiaba Irene y respondió con seriedad, el mensaje se entiende. Ambas haremos felices a nuestros hombres y nos haremos responsables mutuamente si no nos esforzamos lo suficiente. ¿De acuerdo, cuñada? Irene dijo, estoy de acuerdo y abrazó a Dorene con fuerza. Jadeando, Dorene pensó, maldita sea, esta mujer no conoce su fuerza. Ella continuó, quiero enviar un mensaje a nuestras familias y sobre todo a nuestros ex. Quiero hacer una barbacoa e invitar a todos, incluidos nuestros ex, solo para demostrar que nos hemos recuperado a pesar de todo lo que nos han tirado, declaró Dorene. Irene se quedó horrorizada. No vas a incluir el mío, ¿verdad? No estoy segura de que me guste esta idea. Pero Dorene estaba decidida y confiaba en su éxito. Unas semanas después, el jardín de una gran casa en Holanda estaba listo para recibir a sus primeros invitados. Los primeros en llegar fueron los hijos de Hans e Irene, junto con sus familias. Sus autos estaban cargados de comida y, en cuanto Dorene envió las invitaciones, todos estaban ansiosos por participar en la celebración. Luego llegó Light con su familia y, después, poco a poco el resto comenzó a reunirse. Marjorie entró por la puerta con gran ansiedad, recordando el pasado. Finalmente había aceptado el hecho de que Hans tenía todo el derecho a divorciarse de ella y había rechazado brutalmente su intento de reconciliación. El comentario de que había sido generosamente recompensada por su traición todavía le dolía, pero él también había tenido razón en eso. Había recibido un acuerdo de divorcio muy generoso y podía vivir bastante cómodamente. La única desventaja, una desventaja importante, era que todavía estaba sola. También se preguntaba cómo lo sabía Hans. Esa mañana era la primera vez desde que Hans había dejado su vida como esposo que había asistido a una barbacoa familiar. Por lo general, rechazaba la invitación, pero la invitación de Dorene estaba redactada de tal manera que esta vez no pudo hacerlo. Marjorie entró en el jardín y miró por la ventana de la cocina. Para su sorpresa, Hans estaba besando a una mujer de pelo rojo canoso. La realidad la golpeó como un yunque. Recordaba perfectamente ese día, que ahora de repente le parecía falso. Había estado segura de que Hans estaría fuera al menos otros 30 minutos, y Dorene estaba arriba dándose una ducha. Fue entonces cuando ella y Nick se entregaron a un beso largo y apasionado. Unos minutos después del beso, comentaron que casi los atraparon. Ahora encontraron a Hans sentado en el jardín, desatando sus botas de montaña. Llegas temprano. No te esperábamos hasta dentro de media hora. ¿Has venido en autobús? Bromeó Dorene, pensando que había estado demasiado cerca del fracaso. Tengo que advertirle a Nick, pensó Marjorie. Pero cuando Hans no mostró signos de notar nada sospechoso, abandonó todo pensamiento al respecto. Por desgracia, este descuido le costó el matrimonio. La hermana de Irene, Edna, llegó después. A pesar del tiempo, estaba vestida de pies a cabeza con ropa tradicional y estaba decidida a traer a su hermana de vuelta al seno de su comunidad. Ahora que su ex marido había muerto en el cumplimiento de su deber hacia Dios, había dejado todo el dinero ganado con su trabajo a Irene y Lea, en lugar de a la comunidad, que lo necesitaba desesperadamente. La acompañaba uno de los abogados de la comunidad, el hombre que debía ejecutar el testamento. De lo contrario, por supuesto, ella nunca habría aceptado la invitación. Edna miró a su alrededor y vio que solo había gente disfrutando de la vida con Irene a la cabeza. Decidió intentar arruinarle el día a Irene. No le gustaba nada su hermana, con sus ideas de espíritu libre y su moral depravada. Se acercó a ella sin ningún preámbulo. ¿Sabes que tu marido, Judas, está muerto? Él murió defendiendo nuestra fe mientras tú celebras tu corrupción, espetó Edna. Irene miró a su hermana, se detuvo un momento y respondió,
nos divorciamos hace mucho tiempo porque Tufe le dio permiso a él para usarme como su esclava y golpear a nuestro hijo sin ningún motivo. Entonces, ¿por qué me estás contando esto? La conversación que siguió fue brutal, e Irene la terminó diciendo, mi ex marido hizo su fortuna matando gente en nombre de su versión del cristianismo. De hecho, no es más que un mercenario, un asesino. ¿Quieres que vaya a la casa de reuniones para resolver cuestiones de herencia? No iré allí de ninguna manera. Sé exactamente lo que estás tramando. Tu tío ya intentó esto conmigo una vez. Hablaré de esto con Ilaiche y te hablará nuestro abogado. Ten la seguridad de que aceptaremos esta herencia. Mientras Irene pronunciaba sus últimas palabras, miró sugestivamente a Like, que se había unido a las dos hermanas. Él notó que la conversación se estaba volviendo cada vez más tensa. Edna, que no estaba acostumbrada a que la contradijeran, empezó a enfadarse. Exclamó entre dientes, este dinero pertenece a nuestra comunidad y se utilizará para difundir la fe. Irene respondió, no, este dinero nos pertenece a Lia y a mí, como se establece en el testamento de Judá Enle. Lo utilizaremos a nuestra discreción, no en manos de un grupo de fanáticos que sacan las escrituras de contexto para justificar su comportamiento. Edna se puso roja de ira y levantó la mano para golpear a su hermana. Like intervino, agarrándole la mano con fuerza. Esta conversación ha terminado, dijo con voz firme. Nuestro abogado se pondrá en contacto contigo. Ahora, sal de aquí. La última palabra salió casi como un gruñido. Edna y su abogado salieron corriendo del jardín. Como si abrazara a su madre, le dijo, estoy orgulloso de ti, mamá. Lo hiciste muy bien, pero no quiero ese maldito dinero. Yo tampoco lo quiero, pero piensa en todo el bien que podemos hacer con él. Por ejemplo, para la Organización Médicos Sin Fronteras, se iluminó el rostro de Vida. ¡Qué idea!, exclamó. Mientras tanto, llegaron otros invitados. Marjorie habló con Louise y Stephanie se alegró de que, desde que habían visto a Hans feliz de nuevo, su actitud hacia ella se había vuelto mucho más amistosa. Nick también apareció y Marjorie se sorprendió de lo mucho que se había descuidado. Siempre había tenido un poco de sobrepeso, pero ahora claramente tendía hacia la obesidad. Su rostro estaba manchado y con venas por la rosácea. Nick se sentó pesadamente y cuando uno de sus nietos le preguntó qué le gustaría beber, su respuesta no sorprendió a sus hijos, un vaso de vino blanco, si puedes, cariño. Después de comer, Hans y Fred empezaron a encender la barbacoa. En las horas que transcurrieron entre su llegada y el momento en que los dos amigos empezaron a trabajar en la parrilla, Nick se bebió una botella de vino blanco y ya estaba a punto de marearse. De repente, su mirada se fijó en Irene. Sarah estaba entrando en la casa con vasos vacíos y pasó junto a Nick. Él le preguntó, ¿quién es esta mujer que está hablando con Dorene? Sarah, sin saber quién le preguntaba, respondió, esta es mi abuela. ¿Es amiga de Dorene? ¿Cómo se conocieron? Son más bien como cuñadas. Mi abuela es amiga de Hans. Hace tiempo que viven juntas. Nick estaba lleno de celos. Este cornudo había arruinado su cómoda vida y se había ido con una mujer aún más hermosa que Marjorie. Irene acababa de dejar a Dorene para ayudar a su nieta cuando Nick dijo en voz alta, ¿entonces, eres la nueva amante de Hans? Ten cuidado, niña. No pudo satisfacer a su ex y yo tuve que ayudar con eso. Entonces, si quieres ponerle los cuernos cuando no pueda hacerlo de nuevo, simplemente llámame, ¿de acuerdo? Entonces terminó todo. La bofetada de Irene en la mejilla de Nick resonó por todo el jardín. Levantó la otra mano para darle otra bofetada, pero Marjorie fue más rápida. Otra bofetada se escuchó en toda la zona. Las huellas de las manos de Irene y Marjorie quedaron en ambos lados de la cara de Nick. Los ojos de Hans brillaron de rabia cuando comenzó a acercarse a Nick, pero Fred lo detuvo y susurró furiosamente, no te acerques a él. No ayudarás a Irene si terminas en la cárcel por agresión. Déjalo en sus manos. Fred pudo contener a Hans el tiempo suficiente para que pudieran ver a Dorene acercarse a Nick. Nick estaba apenas empezando a recuperarse de los fuertes golpes que recibió en la cara cuando Dorene le dio un rodillazo en la ingle.
Dorene fue interrumpida por sus propios hijos. Déjanoslo a nosotros, mamá. Es hora de sacar la basura. Esta vez es definitivo. Estamos muy avergonzados de él. Más tarde ese día, Marjorie se encontró en compañía de Irene. Estaban solas, limpiando la cocina, cuando finalmente se atrevió a hablar. Irene, por favor cuida de mi ex marido. Él no merecía ser tratado como yo lo traté. Irene miró a la mujer, sorprendida, mientras Marjorie jugueteaba nerviosamente con sus manos. «Todavía lo amas», afirmó Irene, con un tono serio, no una pregunta. Marjorie, que seguía jugueteando con sus manos y miraba a cualquier lado menos a Irene, respondió, «Sí, me di cuenta demasiado tarde. Sé que he quemado todos mis puentes, pero quiero ver a Hans feliz y veo que tú lo haces feliz. Hacerlo feliz debería ser mi trabajo y es con gran pesar que debo dejártelo a ti». Irene vio frente a ella a una mujer trastornada que le revelaba su alma. Dio un paso hacia adelante y la abrazó. «Gracias. Te habrá costado mucho decir eso y admitir que es tu culpa». Marjorie continuó, «Debo admitir que conocí a una persona completamente diferente a la que había dejado hace tanto tiempo. De cualquier manera, sé cómo te sientes. Esto no es diferente de lo que siento por Hans. Es una persona increíble. ¿Lo conocías antes? Es una larga historia. Te la contaré más tarde mientras tomamos una botella de vino. Tal vez me apetezca. Ahora, terminemos de limpiar la cocina». Esa noche, en la cama, Irene le contó a Hans sobre su encuentro con Marjorie y su promesa de tener una conversación sincera con ella mientras tomaban una copa de vino. «Ella está realmente arrepentida, ¿sabes?, y se está torturando a sí misma. Ya la había perdonado una vez y le advertí que había agotado su crédito». Marjorie admitió en una carta que tuvo una relación de larga duración con Nick que duró años. «Si no fuera por Fred, hoy habría matado a ese hombre por sus comentarios y su traición. Pensé que era mi amigo. No me importa si te haces amiga de Marjorie, pero manténla alejada de mí tanto como sea posible. Definitivamente no quiero ser su amiga. Su traición fue demasiado para mí». Irene pensó un momento y respondió, «Entiendo. Última pregunta, ¿qué pasa con la herencia de mi ex marido? ¿Qué vamos a hacer con ella?» «Lo que quieras. Definitivamente no quiero tener nada que ver con esto. Tengo suficiente dinero para los dos. Si no te sientes cómoda aceptando este dinero, simplemente dónalo a alguien que pueda hacer algo bueno con él». Irene lo besó y le susurró, «Pensé que dirías algo así. Eres una buena persona, Hans Peters. Déjame recompensarte por esto». Hans se despertó con el timbre constante de su teléfono fijo. Miró su reloj y murmuró soñoliento, «Son las 6:30 de la mañana. Espero que sea algo importante». Cogió el teléfono y dijo groseramente, «Peters al teléfono». Dorene respondió, «La policía estuvo en mi casa. Nick está muerto». De repente, Hans se despertó por completo. «¿Qué? ¿Cómo?». Se estrelló con su coche contra una columna de hormigón del viaducto. La policía lo vio, pero Donald lo llevó a casa enseguida. El hombre de la licorería llamó a la policía más tarde ese día. Se negó a venderle a Nick una botella de enebro porque estaba borracho como un zapatero. Nick regresó a su coche y acababa de salir del aparcamiento cuando apareció la policía. Cuando intentaron detenerlo, empezó a correr. Durante la persecución, Nick se estrelló contra una columna. El agente dijo que murió instantáneamente. ¿Quieres que vaya? No, llamé primero a los niños. No entienden por qué sigo siendo su contacto de emergencia. Nunca pareció cambiar eso. Ellos se ocuparán de mí y del funeral de Nick, ya lo prometieron. Todavía tengo que hacer algunas llamadas. Hans se quedó en silencio durante un minuto. ¿Cómo te sientes? No lo sé todavía. Estoy atónita. Ya no lo amaba, pero era una parte importante de mi vida. Aunque últimamente se ha comportado como un completo idiota. Está bien, iremos más tarde por la mañana. No creo que debas estar sola ahora. ¿Te parece bien? Me encantaría. Nos vemos luego.
Con estas palabras, Dorene se desmayó. La única sorpresa fue la forma en que Nick encontró su fin. Su estilo de vida había llevado a un rápido deterioro de su salud y, a pesar de las súplicas de sus hijos, continuó obstinadamente con su autodestrucción. El funeral fue un evento triste. Dorene y Fred, sus hijos y nietos, Irene y Hans, estuvieron allí para apoyarlos. Louise y Stefan también vinieron con sus hijos. No había amigos ni familiares de su lado, había logrado distanciarse de todos desde su divorcio. Edna intentó impugnar el testamento de Judith, pero no lo consiguió. El tribunal no mostró interés en los argumentos que Edna presentó en nombre de la comunidad. Irene y Laiche se hicieron ricos durante un breve periodo. Le utilizó parte del dinero para pagar la educación de los gemelos y, para gran indignación de Edna y de la comunidad, donó el resto a Médicos Sin Fronteras y War Child. Edna les envió una carta llena de fuego y azufre en la que afirmaba que ese dinero tenía como fin difundir el cristianismo entre los paganos, pues ese era el plan de Dios para ese dinero. Light quería escribir una respuesta mordaz, pero después de una larga conversación con Hans, abandonó la idea. El argumento de que su tía sería ciega ante cualquier opinión que no se ajustara a sus ideas sobre cómo debería ser el mundo, finalmente lo convenció de que no valía la pena el esfuerzo. La vida siguió. La conexión y el amor entre Hans e Irene se profundizaron, al igual que entre Dorene y Fred, y ambas parejas encontraron la felicidad el uno en el otro. A menudo iban a conciertos, al teatro o de excursión. Irene tenía largas conversaciones con Marjorie y poco a poco la incluyó en la vida de los demás. Hans, cumpliendo su promesa, era cortés con ella, pero muy formal en aquellas ocasiones en que Irene invitaba a su ex esposa a cenar o a salidas informales. Por supuesto, también se encontraban en eventos formales como bodas y días festivos. Para gran decepción de Marjorie, él nunca la besaba, abrazaba o incluso tocaba. Esto continuó durante algún tiempo hasta que una tarde, Marjorie le confesó a Irene que había conocido a un hombre y se habían enamorado. «Estoy enamorado». En el transcurso de varios meses, 4 personas vieron a Marjorie muy feliz. Hans tenía sus dudas, encontraba al hombre demasiado suave y evasivo cuando alguien le hacía preguntas personales. Un día, alguien llamó fuerte a la puerta y, cuando la abrieron, Marjorie saltó a los brazos de Hans, gimiendo, «Lo siento mucho, lo siento profundamente por lo que». Hans preguntó, visiblemente aturdido, «¿Por qué?» «Porque te engañé. Debió haber sido muy humillante y doloroso para ti». Hans respondió, «Sí, no puedo discutir eso». «¿Pero por qué de repente estás tan preocupado por eso?» Marjorie estalló en lágrimas amargas e Irene la condujo con delicadeza a la sala de estar. Comenzó a tartamudear. «La semana pasada le di a Hank la llave de la casa y hace unos días volví temprano a casa para preparar una buena cena para 2. Lo encontré en mi cama con alguien. Antes de echarlo, me dijo que si lo hubiera dejado quedarse, esto no habría sucedido». Miró a Hans. «Me he estado compadeciendo y enfadando toda la semana. No fue hasta esta mañana que me di cuenta de cómo te habrás sentido. Después de todo, estuvimos casados durante muchos años y te hice una promesa». Respiró hondo y con voz temblorosa. «Querido Hans, me tomó esta dolorosa comprensión antes de madurar, entrar en razón y darme cuenta de cómo te afectaba mi comportamiento. También comprendo que esto es demasiado poco y demasiado tarde, pero lamento profundamente haber sido estúpida, inmadura e insensible contigo. Te pido disculpas desde el fondo de mi alma por haberte lastimado y humillado de esta manera». Se volvió hacia Irene. «Estoy bastante segura de que no será necesario, pero lo haré de todos modos. Prométeme que cuidarás bien de él y que no caerás en la misma trampa que yo. Si sospecho siquiera que no lo estás tratando como se merece, tú y yo hablaremos. Ahora, si me lo permites, debo hablar con mi hermana. Yo también destruí su matrimonio». Marjorie quería levantarse e irse, pero una mano fuerte sobre su hombro se lo impidió. Volvió a sentarse. Era la primera vez en muchos años que Hans la tocaba. Siempre había mantenido la distancia y hacía imposible incluso un simple apretón de manos. Con dulzura, le dijo, «He estado esperando mucho tiempo que mostraras remordimiento.
Me duele que hayas tenido que pasar por lo que yo pasé para conseguir esto. Ojalá no fuera necesario. También acepto tus disculpas porque siento que son sinceras. Ahora levántate para que pueda darte un verdadero abrazo. Lentamente, con incredulidad en sus ojos, Marjorie se levantó. Mientras se enderezaba, miró a Irene, que asintió con la cabeza para animarla. Hans caminó alrededor del sofá con los brazos abiertos y, cuando se paró frente a ella, se derritió en sus brazos. Allí, se derrumbó. Un temblor recorrió su cuerpo y comenzó a sollozar. Esto se convirtió en una verdadera agonía mientras lloraba como un río, derramando sus lágrimas abundantemente sobre la camiseta de Hans. Poco a poco, el dolor, la ira y la soledad la abandonaron y pronto se dio cuenta de que había demasiadas manos a su alrededor. Irene también la sostenía por detrás y ni siquiera se dio cuenta de que Irene se había unido a ella y a Hans. Fue Irene quien la ayudó a sentarse de nuevo en el sofá y, cuando Marjorie se calmó, Hans le dijo, «No estás en condiciones de conducir ahora. Puede esperar». «No, necesito hacer esto ahora, antes de perder el coraje». Irene dijo, «Tengo una solución». Después de eso, tomó el teléfono y unos segundos después habló, «Dorene, necesito que vengas aquí. Trae a Fred contigo». Escuchó unos segundos y respondió, «Sí, es importante, confía en mí y sí, es urgente». «No, no es algo que ponga en peligro tu vida. Te veo en una hora». Se volvió hacia Marjorie. «¿Escuchaste? Están en camino. Vamos a limpiarte». Cuando Dorene llegó, Marjorie tuvo que enfrentarse de nuevo a su amarga verdad. Aunque esta vez estaba un poco menos emocionada, pues había soltado la mayor parte de su remordimiento. Por primera vez, las 5 decidieron relajarse después de una mañana tan emotiva. Las hermanas se reconciliaron después de una tensa conversación en la intimidad de la sala de juegos de Hans. Finalmente, salieron de la casa cogidas de la mano y riendo. Cuando regresaron con Hans e Irene, Marjorie parecía agotada. La última semana, y especialmente hoy, la habían agotado por completo. Dorene se dio cuenta y le dijo, «Vendrás con nosotras. No te dejaré estar sola en este apartamento y no creo que sepas conducir». Con estas palabras, tomó de la mano a la emocionalmente agotada Marjorie y la condujo hasta el coche, donde Fred ya la estaba esperando detrás del volante. «No, lo acepté después de nuestro paseo de entrenamiento hacia Aran. Me di cuenta de que si quería volver a ser feliz y estar en una relación amorosa, necesitaba dejar de lado mis resentimientos. Así que pedí ayuda y resultó ser bastante útil. Quería ver a Marjorie darse cuenta de que ella era responsable del final de nuestro matrimonio y de lo doloroso que fue para mí. Parece que a veces la empatía solo se puede aprender a través de la experiencia personal, en su caso, al adquirir experiencia a costa de lo que ella ha pasado. Y ahora viviremos felices para siempre», bromeó Irene. «No es eso lo que quise decir, idiota. Lo que quiero decir es, ¿continuarás con tu tratamiento con nitrógeno líquido?» «No. Ella fue el amor de mi vida y es la madre de mis hijos. Tal vez podamos ser amigas, si eso es lo que ella quiere». Eso es lo que quería oír. «Ahora tienes que llevarme al dormitorio para poder recompensarte como es debido». 20 años después, Louise miró por la puerta y vio que su padre contemplaba los árboles desde la ventana. «¿Cómo estás, papá?», preguntó suavemente. «Estoy aguantando, querida. Solo estoy aguantando. Desde que Irene se fue, mi disfrute de la vida ha vacilado como una vela a punto de apagarse». Louise lo miró con preocupación. Irene se había ido después de una corta enfermedad. Se quejaba de dolores de espalda y, al principio, todos pensaron que se trataba de osteoporosis o de una hernia. Pero el examen reveló algo mucho peor. Había comenzado en los riñones, pero cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Se había extendido por todas partes, a los huesos, los pulmones y el hígado. Louise interrumpió sus pensamientos. «Papá, ¿has pensado en tu cumpleaños?» La familia quería saber si quería celebrarlo. Hans pensó un momento y respondió, «Me gustaría, pero solo para la familia, Dorene y Marjorie. Restaurante general, los llamaré».
Tienen un lugar para cenar en familia. No quiero cenar, pero podemos dar un paseo por el bosque. Todos pensaron que el cumpleaños de Hans había sido un gran éxito. Hans estaba de buen humor, bromeaba y se divertía. Como el cumpleaños de Hans caía en domingo, decidieron celebrarlo ese día. Era un típico día de otoño holandés, sol, lluvia, ráfagas de viento, pero en general un clima bastante agradable. Los bisnietos pateaban las hojas, que ya cubrían el suelo en gran cantidad, con todos los colores del otoño. Al final del día, Hans pidió que lo llevaran de regreso a su apartamento. Estaba cansado. Louise quería irse inmediatamente, pero Hans insistió en despedirse de todos los presentes. Lo hizo con una palabra amable, un abrazo y un beso para cada uno de ellos. Al regresar a su apartamento, abrazó a Louise, le dio un beso en la frente y le dijo, «Gracias por todo. No olviden que los amo a todos. Nosotros también te amamos, papá. Eres un padre maravilloso para todos nosotros». Louise regresó al restaurante. Se sentía un poco mal por cómo había terminado el día su padre. Era como si estuviera cerrando un capítulo de su vida. Decidió hablar con Stefan al respecto antes de irse a casa. Tú también lo notaste y tienes razón. Yo tuve la misma sensación. ¿Sabes qué? Mañana por la mañana iré a verlo a desayunar. Veré cómo se siente, respondió Stefan. ¿Hermana? Luis escuchó la voz observadora de su hermano. ¿Qué pasó?, preguntó. Esta mañana, su vecina quería traerle café y desayuno en honor a su cumpleaños. Tenía una llave, igual que su padre tenía una llave de su apartamento. Stefan respiró profundamente. Ella lo encontró muerto en la cama, con una sonrisa en su rostro. No había celebrado su cumpleaños ayer, estaba despidiéndose. Su vecina sabía que tenía problemas cardíacos, un aneurisma o algo así, o un punto débil en el corazón. Había algo mal con la válvula de su ventrículo. Louise controló sus emociones y dijo, ¿podemos estar de acuerdo en que nuestro padre murió felizmente, con el corazón roto? Sí. Ahora está de nuevo con Irene.